Dice Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y lo tomó entonces el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron todos sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Gracias, Dios, por esta poderosa palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que vayas a cada hogar, a cada lugar, a cada persona que está en este momento conectado a esta transmisión, y que esta palabra pueda ser revelada en lo profundo de su espíritu, que pueda cambiar sus vidas al venir esta revelación a ellos. Te pido que todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu de incredulidad sea quitado en el nombre de Jesús, y tu palabra sea sembrada en cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el tiempo de Jesús, entre los judíos, habían 3 diferentes ramas o 3 diferentes sectas, vamos a llamarle, de los judíos, de la religión judía. Existían los fariseos, los saduceos y los escribas. Entre ellos tenían diferencias doctrinales muy importantes, muy fuertes. Los fariseos, por una parte, ellos lo que hacían era alentar a toda la población, enseñar a toda la población acerca de la ley y las costumbres que había establecido Moisés. Ellos pensaban que al seguir su propio lenguaje y no tomar el lenguaje griego, sino seguir hablando el idioma hebreo, ellos pensaban que al seguir las mismas costumbres que había impuesto Moisés en la ley, ellos se mantendrían puros como nación y no se mezclarían con las demás naciones y mantendrían a su nación a flote. Los saduceos, por su parte, ellos decían ser seguidores del sumo sacerdote Sadoc, quien fue el sumo sacerdote en el tiempo de Salomón. Y ellos lo que hacían era seguir todas las leyes del templo. Enseñaban acerca de todas las cosas que se tenían que hacer en el templo, los sacrificios, todo ello. Y ellos mantenían funcionando el templo. Eso era la labor de los saduceos. Los escribas, por su parte, eran los que enseñaban acerca de la ley de Dios a toda la gente, a todos los niños. Les enseñaban acerca de la palabra de Dios. Bueno, ellos tenían diferencias profundas. Los saduceos enseñaban que no había resurrección, en cambio los fariseos decían que sí había resurrección. Había una diferencia bien importante entre ellos. Es una diferencia doctrinal profunda esta, pero en algo ellos estaban de acuerdo. Ellos estaban muy de acuerdo en que Jesús era un peligro, que Jesús era un peligro para la nación de Israel. Así es que se juntaban fariseos y saduceos para atacar a Jesús, intentando
encontrar en él alguna falla doctrinal, alguna blasfemia, a través de la cual pudieran criticarle, a través de la cual ellos pudieran mostrar al pueblo que era una persona que no conocía bien la ley, una persona que enseñaba cosas equivocadas, y quitarle su crédito que él había ganado a través de los milagros y las enseñanzas que él hacía. Así es que primero fueron los fariseos con Jesús y le hicieron una pregunta. Le dijeron: ¿nos es lícito, es correcto que nosotros estemos pagando impuestos a Roma? Fueron y le preguntaron. Si él respondía que no, entonces ellos lo iban a acusar con Roma. Si él decía que sí, entonces quedaba mal con los judíos y lo iban a criticar por ello. Pero Jesús respondió sabiamente y les dijo: tráiganme una moneda. Les mostró la inscripción, les dijo: ¿quién es el que está aquí? Y le dijeron: pues es el César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron encontrar falla en su respuesta, de tal manera que quedaron asombrados, pero no pudieron atacarlo. Viendo los saduceos que no habían tenido éxito los fariseos en su ataque, ellos planearon el propio. Entonces fueron con Jesús para preguntarle acerca de la resurrección. Ellos negaban la resurrección. Así es que ellos fueron con Jesús y le hicieron esta trampa y le pusieron este caso en donde le dijeron: bueno, pues una mujer se casó con ella, el hijo mayor no tuvo descendencia, entonces la tomó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y con ninguno tuvo descendencia, pero murió la mujer. ¿Y de quién de ellos va a ser esposa en la resurrección?, le dijeron a Jesús. Ellos no entendían evidentemente qué significa la resurrección, pero Jesús nos lo enseña muy interesantemente, y dice que cuando ocurra la resurrección, dice los hijos de este siglo. Cuando dice los hijos de este siglo, se está refiriendo a la gente que hoy está viviendo en la carne, los que hoy estamos aquí viviendo en la tierra. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esto es porque tenemos un cuerpo de carne, tenemos un tabernáculo de carne. Mas los que fueran tenidos por dignos, esta es una palabra importante, ojalá y que tú puedas subrayarlo allí en tu Biblia. Los que fueran tenidos por dignos, respondió Jesús, de alcanzar aquel siglo. Estamos hablando de una nueva vida, estamos hablando de una vida eterna, estamos hablando de una vida espiritual. Los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. No todos van a alcanzar esa dignidad para resucitar. Muchísimos se van a presentar muertos delante de Dios para ser juzgados, pero dice: los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. La razón es que ya no pueden morir, ya no tienen un cuerpo de carne. Este cuerpo de carne se muere, es corruptible. Este cuerpo de carne se deteriora y se va a deshacer este cuerpo de carne que hoy día tenemos. Pero en el cuerpo en el que vamos a resucitar, ese cuerpo es inmortal. Ese cuerpo ya no puede morir, no está hecho de carne. Dice: pues son iguales a los ángeles en que son inmortales, eternos, y son hijos de Dios. Y escuchen bien, son hijos de Dios porque son hijos de resurrección. Son hijos de resurrección. La resurrección de los muertos te marca como un hijo de Dios. Te dice que tú eres un hijo de Dios. Juan en el capítulo 1 y verso 9, el Evangelio dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, está hablando de Jesús, está hablando del verbo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos, ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando aquí el Evangelio que todo aquel que cree en la obra consumada de Cristo Jesús, todo aquel que cree en la salvación que alcanzó Jesús para nosotros, en que Él llevó nuestros pecados en la cruz, en que Él nos limpió con su sangre, nos ha santificado, todo aquel que cree que todo pecado fue quitado y cargado en la cruz y que Él fue castigado por esos pecados, dice aquí la palabra, tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Ha sido engendrado por voluntad de Dios. El espíritu de resurrección está en él. El espíritu de resurrección ya está en él, por lo cual ahora es un hijo de Dios. Y si el espíritu de resurrección está en él, él va a resucitar en el tiempo correcto. Es un hijo de Dios. Así es que si tú has creído en la obra maravillosa de Cristo Jesús, yo quiero decirte que has recibido poder para ser un hijo de Dios. ¿Cómo es esto? Has recibido al Espíritu Santo, has sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de resurrección, para venir a ser un hijo de Dios, ser tenido por digno de alcanzar el siguiente siglo, ser tenido por digno de alcanzar resurrección. Y cuando hablamos de un hijo de Dios, si es que dice aquí la palabra que nosotros hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces evidentemente tenemos un prototipo de hijo de Dios en donde nosotros podemos mirar, en donde nosotros podemos observar en qué es en lo que hemos sido convertidos, qué es en lo que esa potestad que hemos recibido, ¿a qué corresponde? ¿Cómo es eso que hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios? Bueno, podemos ver en Jesús, el Hijo de Dios, el prototipo de Hijo de Dios, podemos observar en él. Dice Romanos capítulo 1, verso 1. Yo les invito a ver en Cristo Jesús cómo es esto de un hijo de Dios. Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Escuchen bien de quién va a hablar, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo se está presentando ante los primeros cristianos que vivían en Roma como un apóstol de Jesucristo, enviado para predicarles a ellos, y presenta a Jesucristo como Hijo de Dios. Pero miren cómo lo presenta. Dice que Jesús tenía un linaje humano, un linaje carnal. Dice aquí que Jesús era del linaje de David según la carne, ¿ok? Según la carne. Así es que nosotros podemos encontrar que Jesús nació en carne, así como tú y como yo. Él era un ser humano en
carne. Él no era Dios que vino a este mundo, no era un fantasma, no era un espíritu, no, Él vino en carne, era un ser humano como tú y yo. Dice Filipenses 2, capítulo 5, que Cristo, aunque era en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad, se despojó a sí mismo de su poder, de quién era, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que Jesús vino como un ser humano, como tú y como yo. Y según lo que puedo ver, Jesús tenía un linaje carnal. Es decir, él tenía una genética carnal en él. Dice que él era hijo de David, tenía la descendencia allí desde David. Y si ustedes estudian un poco la Biblia, ustedes se darán cuenta que la bisabuela de David era Ruth, una mujer moabita, una mujer que cargaba con una gran maldición sobre ella por ser moabita, una nación corrupta, una nación degenerada, descendientes de Lot, que tenía una carga genética de maldición, y además ellos deberían de haber estado apartados. Ellos no podían entrar ser contados como israelitas, pero ella fue rescatada por Booz, se pagó por ella de tal manera que se casó con ella, y ella es la bisabuela de David. Y ustedes pueden ver que en el linaje que viene de David hacia Jesús, una de sus ascendientes es Betsabé, la que fue madre de Salomón, Betsabé, la amante de David. Así es que no era esposa, ella, este hijo fue fruto de una relación no correcta, así es que venía con una carga de pecado, de maldición. Y si ustedes siguen estudiando la historia de todos los reyes que vinieron allí en esta ascendencia, se podrán dar cuenta que hicieron cosas terribles, que hubo grande pecado. Así es que en todos los antepasados de Jesús ustedes pueden observar muchísimo pecado, muchísima maldición. Así es que la ascendencia carnal de Jesús estaba cargada de pecado y de maldición, de corrupción. Esta es una carga genética como tú y como yo. Todos nosotros hemos nacido de una carga genética, tenemos en nosotros una carga genética que en la mayoría de los casos es de mucho pecado, a lo mejor de alguito de pecado, pero seguramente hubo pecado, mucha maldición. Y si ustedes observan para atrás, ustedes a lo mejor se van a enterar pues no sé, de cosas horribles, de asesinatos, a lo mejor se van a encontrar igualmente con adulterio, se van a encontrar con cosas feas en su pasado, y probablemente ustedes puedan decir, bueno, pues por eso soy así. Y tienes razón, por eso eres así. Tienes una carga genética que ha venido sobre tu vida, y por eso eres como eres. Pero Jesús tenía la propia. Él era hijo de hombre. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, pero él también era el Hijo de Dios. Nos dice la palabra de Dios que él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, de tal manera que cuando él nació tenía dos diferentes naturalezas dentro de sí mismo. Tenía la naturaleza carnal
de que era hijo de David con toda su carga de maldad, con toda su carga de pecado y de maldición, pero él también tenía una naturaleza divina por haber sido engendrado por el Espíritu de santidad, el Espíritu de resurrección que ya estaba en Cristo Jesús. Así es que el prototipo de hijo de Dios es igual a ti y es igual a mí. Hemos nacido de una genética carnal que tiene mucha carga de pecado y de maldición, pero también hemos nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. A través de que tú hayas creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino y te hizo nacer de nuevo para una nueva vida. Así es que dentro de ti hay una carga humana, una carga genética carnal de corrupción, pero dentro de ti también está la genética divina por el Espíritu de santidad que ha venido a ti. Así es que estamos en igualdad de circunstancias con Jesús. Nos dice el apóstol Pablo, lo vuelvo a leer, dice que él era, acerca de Jesucristo, dice el verso 3 de Romanos 1, acerca de Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado hijo de Dios con poder. Escucha bien, tú eres declarado hijo de Dios por poder, con poder. ¿Cuál poder? El Espíritu de santidad que está morando en ti. El Espíritu de santidad es poder de Dios que te hace un hijo de Dios y es el poder de la resurrección. ¿Cómo es entonces que nosotros vemos a Jesús todos los días haciendo milagros, prodigios? ¿Cómo es que vemos a Jesús hablando las palabras del Padre y no quejas? ¿Cómo es que vemos todos los días a Jesús teniendo una vida de santidad y no de pecado? Si él también tenía una genética carnal, él también tenía una genética de pecado, una genética de maldición. ¿Cómo es que Jesús podía hacer esto? Escuchen bien lo que la palabra de Dios nos dice. Te voy a dar algunos pasajes. Dice Primera de Juan 3:9. Todos van a estar en Primera de Juan, así es que míralos. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí tienes la razón por la que Jesús no pecaba, porque nació de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios, que tiene la simiente de Dios, no puede pecar. Esto nos dice que la naturaleza divina, la naturaleza de Dios puesta en ti, no puede pecar. Así de sencillo. La naturaleza que está puesta en ti por el Espíritu de Santidad, esa naturaleza no puede pecar. Primera de Juan 4:7 dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la razón por la que Jesús tenía tanto amor? Porque era nacido de Dios. Y si tú has nacido de Dios, el amor de Dios ya está en ti. El amor de Dios hacia las demás personas ya está en ti. Primera de Juan 5:1. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow. Todo aquel que es nacido de Dios ya tiene fe. Todo aquel que es nacido de Dios se le ha dado una gran porción de fe con la cual tiene la capacidad de vencer el sistema de este mundo. Tiene la capacidad de vencer las tentaciones de este mundo. Tiene la capacidad de vencer al mismo diablo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Si tu fe no falta, tú puedes vencer al diablo. Tú puedes vencer al sistema de este mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra
fe. En 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Wow, wow. Somos guardados por Dios. Jesús era guardado por Dios porque había nacido de Dios y por lo tanto no puede practicar el pecado. Así es que, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, todo aquel que ha nacido de Dios no peca. La simiente de Dios no tiene capacidad de pecado. El que ha nacido de Dios tiene amor, el que ha nacido de Dios tiene fe, el que ha nacido de Dios es guardado por Dios y el maligno no le toca. Todo eso estaba en Cristo Jesús. Por eso tú puedes ver a Cristo Jesús que el maligno no le tocaba. Por eso puedes ver a Cristo Jesús que vencía sobre el sistema de este mundo. Por eso puedes verlo a Él que no pecaba. Por eso puedes verlo a Él que hacía milagros extraordinarios con una fe inquebrantable que estaba en Él. Wow, yo veo esto y yo veo ese prototipo de hijo de Dios que la palabra de Dios nos muestra que es Jesús. Y yo digo, wow, eso yo puedo ser también. Porque la genética de Dios ha sido puesta en mí, aunque yo tengo una naturaleza carnal. Wow, entonces sí puedo ser así. Todos los que le recibieron, los que creen en el nombre de Jesús, han recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú has recibido potestad de ser hecho hijo de Dios. Recibe esa potestad de ser hecho hijo de Dios. El Espíritu Santo viviendo en ti es potestad de ser transformado en un hijo de Dios, como el prototipo que nosotros tenemos, Jesucristo. Pero Jesús dijo que no todos van a ser hallados dignos del siglo venidero, es decir, de la resurrección. Los que sean hallados como dignos serán, dice, como ángeles, porque ya no morirán, pues son hijos de resurrección. El espíritu de resurrección ya está en ti, como estaba en Cristo Jesús. Nos dice la palabra que Jesús fue llamado hijo de Dios por el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Fue llamado hijo de Dios con poder, 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 poder. Tú no puedes ser llamado hijo de Dios por ti mismo, sino por el poder del Espíritu Santo, que es el que te transforma. El poder de la resurrección. Si el Espíritu Santo está viviendo en ti, yo quiero decirte, el Espíritu de resurrección ya está en ti. Eres hijo de Dios, eres hijo de resurrección entonces. Ahí lo dice Jesús, son hijos de Dios y son hijos de resurrección. ¿Cómo es que Jesús fue hallado digno? Muy sencillo, Él no anduvo, Él no consintió con su genética de carne, sino que Él fue dirigido, sino que Él permitió que la naturaleza divina se desarrollara dentro de Él para hacer todas las cosas que Él hacía a diario. Escucha bien, dentro de ti hay dos genéticas. La genética humana, carnal, corruptible, de pecado, de maldición, pero también está la genética divina, porque eres hijo de Dios y hijo de resurrección. Por lo tanto, tú puedes, como Jesús, hacerle caso a la genética divina y no consentir con la genética de pecado y la genética de corrupción. Tú puedes decir, pero es que Jesús, Él no tenía pecado. No, tenía una genética de pecado como nosotros la tenemos, pero Jesús tenía una naturaleza divina y era dirigido por el Espíritu Santo.
Mucha gente me dice: Rubén, pero es que tienes que entender, nosotros somos carne y la carne es débil, y tienen toda la razón. Es por ello se justifican que nos entristecemos, que nos enojamos, que nos desesperamos, que muchas veces nos quejamos y que en muchas ocasiones también estamos frustrados y a veces pecamos porque somos carne. Y tienen toda la razón. Sí, dado que somos carne, la carne es débil y la carne nos hace tener un comportamiento diferente de un hijo de Dios. Pero también tienes la genética divina a través de la cual tú puedes levantarte con poder para tener una vida totalmente diferente. Así es que aprendamos, como nos dice la palabra, a no consentir, a no andar en los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu, andar en las cosas del Espíritu, andar siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y es que es muy sencillo. Yo quiero decirte, la carne no puede heredar lo espiritual. A través de la carne jamás podrás conseguir las cosas espirituales que hay en la palabra de Dios y que están disponibles para ti. Mira bien, Jesús le dijo estas palabras a un hombre llamado Nicodemo. Él era un fariseo muy importante, era de los principales entre los fariseos. Era un hombre admirable, venerado entre ellos, pero Nicodemo estaba convencido que Jesús tenía algo diferente. Él decía: porque nadie puede hacer los milagros que tú estás haciendo si no es que Dios está contigo. Por lo tanto, fue a consultar a Jesús de noche, sin que nadie se diera cuenta, porque los fariseos podrían haberlo criticado. Y le fue a hacer preguntas acerca del reino de Dios. Y Jesús le respondió, Juan capítulo 3, verso 5, Jesús le respondió esto: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es a través del Espíritu de resurrección. No todos son encontrados dignos de ese reino del siglo venidero. No todos son hallados dignos de resurrección. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, no te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios empieza a guiarte, el Espíritu de Dios te mueve, el Espíritu de Dios te lleva a un lado, te lleva a el otro. No lo ves, pero escuchas, pero recibes la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva por diferentes lugares, lugares de bendición, lugares en donde Él quiere que tú estés. Esta es la vida en el Espíritu. Es una vida en donde tú pierdes el control. Tú ya no tienes el control de tu vida. Si es que le has dado al Espíritu Santo la guía de tu vida, tú has perdido el control entonces de ella. Tú puedes hacer planes, pero el Espíritu Santo es el que te mueve. Entonces dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. El Espíritu, el reino de Dios es un reino espiritual. Cuando tú resucites, no vas a resucitar en carne. La carne no puede entrar en el reino de Dios. La carne no puede heredar el reino de Dios. Tu resurrección será, dice Jesús, como los ángeles, con un
cuerpo inmortal, espiritual, en donde no te casarás ni te darás en casamiento, ni habrá hijos, ni nada por el estilo, porque ya no estamos en carne, tendremos un cuerpo espiritual que el Señor tiene preparado para nosotros. Seremos hijos de resurrección. En el reino de Dios, entonces, no puede entrar nadie en carne porque es un reino espiritual. Le estaba explicando a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, pues carne se queda. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces ese sí puede entrar en un reino espiritual. Es necesario nacer de nuevo para poder obtener salvación. Es necesario nacer de nuevo para poder acceder a esa resurrección, para ser hallados dignos. No se puede ser hallado digno en la carne, solamente puede ser hallado digno en el Espíritu. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu de Dios lo mueve, lo lleva de un lugar a otro. Wow, eso es maravilloso, la vida en el Espíritu y ser hallado digno. Ahora bien, iglesia, hemos sido llamados para una vida espiritual. Dios nos ha dado de su propia naturaleza divina para que andemos en el Espíritu y no andemos en la carne. Pero yo quisiera aclarar muy bien qué significa andar en el Espíritu y no en la carne, porque hoy día muchas voces se mueven alrededor de lo que dicen significa andar en el Espíritu, y yo quiero aclararlo para que quede muy bien en ustedes. Muchos cristianos hablan de obras religiosas como si fueran cosas espirituales. Por ejemplo, muchos cristianos piensan que hay que orar por un largo tiempo para ser espiritual. Si tú no oras cierto tiempo, no eres espiritual. Es que eres muy carnal, por eso no puedes orar tanto tiempo. Algunas personas les dicen que no han podido vencer a ciertos pecados, pues porque no oran lo suficiente, que no han podido recibir el milagro porque no oran lo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿1 hora es suficiente? 2 horas es suficiente. 4 horas es suficiente. ¿Tendrán que orar 10 horas capaz para recibir el milagro? ¿Tendrán que orar 3? ¿Cuánto es suficiente? ¿Alguien ya se puso a escribir a lo mejor las reglas de cuánto tiempo debe de estar orando un cristiano para ser considerado espiritual y no un carnal? ¿Qué será que para poder ser un cristiano espiritual dirigido por el Espíritu Santo, entonces tú tienes que estar orando no sé cuánto tiempo? El día de ayer yo escuché a los adolescentes hacer oraciones de 2 minutos, 3 minutos, pero muchas de ellas con gran poder, muchas de ellas creyéndole a Dios, muchas de ellas verdaderamente impactando el reino de Dios. Oraciones de 2 minutos. No eran las grandes oraciones. No. Escucha bien, Jesús habló de las largas oraciones. Mateo 23:14 dijo: ay de vosotros, está atacando Jesús a los escribas y fariseos y los cataloga como hipócritas. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. La viuda se quedaba sin el sustento y entonces
dado que no podían trabajar, dado que no tenían ingresos, tenían que vender sus heredades, y entonces venían estos cuates y se las compraban a precios ridículos, se las compraban a precios baratos, porque sabían que estaban en una posición incómoda, en que no iban a tener ingresos y lo único que tenían era la heredad que habían tenido de parte de su esposo, y se las compraban a precio bajo, porque estaban forzadas a vender. Así es que dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se devoran las casas de las viudas, pero como pretexto hacen largas oraciones muy espirituales. Eran vistos por las demás personas porque hacían largas oraciones. Dice: pero por esto ustedes van a recibir mayor condenación. Wow. Hoy día vivimos tiempos en donde se dice que para ser espiritual hay que orar, y hay que orar súper de mañana, hay que madrugar, hay que levantarse muy temprano para orar. O sea, ¿quién dijo que tenía que ser sacrificial? Es que si no duele no sirve. Caray, solamente que sea gimnasio. Si es un gimnasio, si no duele no sirve, pero en Cristo Jesús no tenemos que hacer así. El único sacrificio válido es el sacrificio de Cristo Jesús. Tus sacrificios que tú hagas no tienen ningún valor delante de Dios. El único sacrificio que tiene valor es el de Cristo Jesús, y por ese sacrificio tenemos vida eterna, no por tu sacrificio. Así es que tú puedes orar 1 hora. Si es que oras 1 hora, te felicito. Y si oras 2, más. Y si oras 3, qué padrísimo. Y si oras 5 minutos, magnífico. No es el tiempo que tú ores lo que te va a hacer un cristiano espiritual o no espiritual. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Otro más. Estos cristianos enseñan que para ser espiritual es necesario ayunar. Ayunar por mucho tiempo. Ayunar varios días. Eso de ayunar un día, ¿qué chiste tiene? No, ayunar muchos días. Eso es lo que te hace espiritual. Han enseñado inclusive que para matar a la carne hay que ayunar, porque de esa manera tú le estás enseñando a la carne quién es el que domina. Qué interesante. Romanos 14:17. Romanos 14:17 dice esto. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. El reino de Dios es espiritual, no es carnal. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Escucha bien: justicia, paz, gozo en el Espíritu. Retengan esta palabra: justicia, paz, gozo en el Espíritu. Isaías 58:5 dice así. Isaías 58:5 dice: Dios es el que está hablando por medio del profeta Isaías, y dice: es tal el ayuno que yo escogí. Dice Dios: ¿acaso yo les escogí? ¿Acaso yo les pedí que ayunaran, que se afligieran? Que aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno? ¿Llamarán esto día agradable para Dios? ¿Acaso será un día agradable? ¿Agradamos a Dios por ayunar? ¿Agradamos a Dios porque sufrimos? Hay mucha gente que piensa que sufriendo agradamos a Dios. De hecho, a una persona que sufre mucho dicen: es un santo. ¡Qué tontería! ¿Es acaso lo que Dios pidió, que el hombre sufra y que incline su cabeza como junco, que haga su cama de silicio? El silicio era una tela rasposa, una tela, vamos a ponerle, es una lija. Entonces, si tú tienes tu cama con una sábana de lija, imagínate cómo te vas a levantar. Que haga su cama como de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable? No es más bien, sigo leyendo en el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo.
No es el verdadero ayuno que yo pedí, que tú partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No, mejor ayuno antes de hacer eso. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto es ser espiritual. El ayuno no te hace espiritual. El que tú sufras no te hace espiritual. El que tú hagas una obra sacrificial no te hace espiritual. Esas simplemente son obras religiosas que la gente impone tratando de apantallar a Dios. Mira cuántas horas estoy orando. ¡Wow! ¿Tú crees que puedes apantallar a Dios de esa manera? A lo mejor apantallas a las demás personas, como los fariseos. Los fariseos apantallaban a todos los demás con sus largas oraciones y todos los veneraban por ello, porque se sabían la Biblia, porque traían las escrituras puestas en su ropa. ¡Wow! Tú ves a un cristiano ahora con una playera con versículos y que todas sus publicaciones son versículos y todo el rollo, y tú dices, ¡wow! Eso no lo hace espiritual. Qué bueno que haga eso, pero eso no lo hace espiritual. No te hace espiritual orar por largos tiempos, ni ayunar 21 días, ni ayunar 20, ni ayunar 15, ni ayunar 1. A lo mejor te ayuda a bajar la panza, lo cual no es menospreciable. O sea, qué bueno que puedas bajar la panza, pero eso no te hace una persona espiritual. Igualmente enseñan que bueno, pues ser espiritual quiere decir vestir de cierta manera y no vestir de otra. Muchos cristianos enseñan que las mujeres no deberían de usar pantalones, que deberían de usar falda, y eso una falda larga. Es más, en algunas tiendas venden faldas cristianas. Es gracioso eso, que ya hasta la estigmación de lo que es un cristiano ha llegado hasta la forma de vestir. Los hombres no deben de tener el pelo largo, se dice, tampoco deben de usar aretes. Las mujeres evidentemente no deben de tener piercings, ni deben, ni hombres ni mujeres, tener tatuajes. ¡Hey! Si tú no tienes tatuaje, eres espiritual. Entonces hay un montón de personas que no se han tatuado, que deben de ser catalogados como espirituales porque no se han tatuado, ¿no? Hay un montón de hombres que no traen arete, han de ser espirituales. No, por favor, o sea, estas cosas tienen cierto grado de sabiduría y todo lo que quieran, pero eso no te hace una persona espiritual. El que es nacido del Espíritu, ese es una persona espiritual, y esa persona espiritual tiene algunas características que yo quiero hablarte. ¿Qué sí significa ser espiritual? ¿Qué es una persona espiritual? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 14. Primera de Tesalonicenses 5, 14. Algunos piensan que por compartir, no sé, un mensaje, la oración o algo por el estilo, ya son espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Y les hablan déjenme ver si traigo tarjeta amarilla para amonestarlos. También les rogamos que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros
y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. Escucha bien, tú has recibido al Espíritu de Dios en tu vida, pero para ser hallado digno del nuevo siglo, para ser hallado digno, tú debes de andar en el Espíritu y no apagar el Espíritu que has recibido. ¿Cómo apago al Espíritu que he recibido? Es muy sencillo. Vamos a poner exactamente lo contrario que dice aquí. Siendo un ocioso, apago al Espíritu. El Espíritu siempre me lleva a más. El Espíritu me lleva a lugares de bendición y lugares en donde yo tengo que esforzarme. Siendo un ocioso, apago al Espíritu. Siendo impaciente con las demás personas, apago al Espíritu. Criticando a los que son débiles en vez de sostenerlos, apago al Espíritu. Pagando mal por mal, buscando revancha, buscando venganza. El que me hizo algo, pues ese cuate va a ver cómo le va a ir. Apago al Espíritu de esa manera. Estando apachurrado, estando triste, estando con un poco ánimo, apago al Espíritu Santo, no teniendo comunión con el Espíritu de Dios, quejándome de la vida, estoy apagando al Espíritu Santo. ¿Cuál es esta vida espiritual que nos está hablando la palabra de Dios? Bueno, nos está hablando de una vida totalmente diferente. Jesús tomó la ley de Moisés, no solamente la cumplió, sino que en los mandamientos que dio Jesús estableció cosas todavía más complicadas que las que decía la ley de Moisés. Imagínense, si la ley de Moisés era imposible de cumplir, tanto así que en 17 siglos de vigencia dio como resultado 0 personas justas, ¿quién iba a poder seguir las leyes de Jesús todavía más estrictas? Jesús levantó el estándar que había dejado Moisés, pero lo que Moisés no tenía era el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con ello. Jesús dijo: ustedes escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba complicado de cumplir. Dice, pero yo les digo un nuevo mandamiento: amen a los demás como yo los he amado. Ya, el estándar ya no es ámalos como a ti mismo. Si tú no te amabas, bueno, pues tú podías decir, bueno, pues es que yo me amo poco, por eso pues no los amo. No, ahora ama a las demás personas como Jesús te ha amado, dio su vida por ti. Levantó el estándar. Jesús dijo, oyeron de la ley de Moisés que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, yo les doy un nuevo mandamiento, y el nuevo mandamiento es que amen aún a sus enemigos. Que si alguien te hiere en una mejilla, pongas la otra. Que si alguien abusa de ti y te hace llevar la carga por 1 milla, se la lleves 2. Tú puedes decir, pues si el ojo por ojo estaba complicado, bueno, pues ahora está imposible. Sí, si andas en la carne, pero en el Espíritu todo esto es posible. Esta es una vida espiritual. Esta es una vida espiritual en amor, una vida espiritual en donde dependes del poder del Espíritu Santo y no de tu propia carne. Es fácil ponerte a ayunar porque pues eso depende de tu carne. Es fácil intentar estar orando por muchas horas, eso depende de tu carne, pero no es de tu espíritu. Lo que dice la palabra es que orad sin cesar, no que ores por 3 horas. Orar sin cesar es todo el tiempo tener comunión con el Espíritu de Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te acuestas, en todo momento estar elevando tu oración, agradecimiento a Dios. No sé tú, pero yo soy muy agradecido y yo le digo gracias a Dios en muchísimos momentos. Le digo gracias a Dios cuando veo mi casa, le digo gracias a Dios cuando veo lo que estoy haciendo, gracias a Dios porque tengo éxito, gracias a Dios porque tengo una comida rica. ¿Tú saboreas tu comida? ¿Te has dado cuenta que Dios pudo habernos alimentado con comida que no supiera nada?
Pudo haber dado simplemente nutrientes y entonces nuestro cuerpo estaría muy bien, pero sabes que Dios nos dio sabores. Dios en este cuerpo nos dio la capacidad de saborear algo. Entonces, ay Dios, gracias porque tengo una comida y además rica. Gracias Dios porque puedo ver los colores. Gracias Dios porque puedo escuchar el sonido de las aves. Gracias Dios porque puedo caminar. Gracias Dios porque puedo respirar. Hoy día cuánta gente no puede hacerlo. Gracias Dios porque tengo mis brazos. Gracias Dios porque tengo un oído precioso que escucha maravillosamente bien. Gracias Dios. O sea, y yo me la paso diciéndole gracias a Dios por todas estas cosas. Esto se llama ser agradecido. Hay personas que se quejan, ay señores que no, mira esta casa, ay señores que mira el coche, el bote pateado que tengo, Señor, ay Señor, mira, no sé, se quejan de que no pueden comer, ay Señor, no puedo comer, ay me duele la panza, ay me duele, ay Dios mío, o sea, se la pasan quejándose de todo en vez de darle gracias a Dios. Eso es ser espiritual. Apagas al espíritu cuando estás entristecido, apagas al espíritu cuando estás buscando una revancha, apagas al espíritu cuando estás quejándote de la vida. ¿Me estás siguiendo? Así es que, ¿cómo podemos ser hallados por dignos del nuevo tiempo? El espíritu de resurrección ya está en ti, pero si tú haces caso de la carne o intentas por obras religiosas apantallar a Dios para ser hallado digno, yo quiero decirte, vas a fracasar en el intento. La palabra de Dios nos dice muy claramente qué es ser una persona espiritual y lo voy a volver a leer. Dice que sostengas a los débiles. Escucha bien. Cuando una persona tú la ves que es débil, cuando una persona todavía está en la carne, está cometiendo pecados, está haciendo cosas incorrectas, en vez de criticarlo, apuntarlo con el dedo, en vez de anunciarlo a todos tus cuates, en vez de decirles, todo el mundo se va a enterar de que quién hizo esto, quién hizo el otro, en vez de estar amenazando a los demás, dice, sostén a los débiles. Dice además que seas paciente para con todas las personas. Yo quisiera que en un momento de debilidad a mí me sostuvieran. Así es que ojalá y que tú puedas sostener a los débiles. Que seas paciente para con todos. No pagar mal por mal. Estad siempre gozosos. Dile a tu familia ahí, dile al que está junto a ti, dile, tú debes estar gozoso siempre, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que esté pasando alrededor. Esto es una persona espiritual, una persona que siempre está alegre, que siempre está gozosa, una persona que siempre está comunicándose con Dios, que no necesita levantarse a cierta hora para orar 1 hora o 2 horas, sino que todo el día está en oración, todo el día está en comunión con el Espíritu. Una persona que es agradecida, una persona que no apaga al Espíritu Santo, que tiene al Espíritu Santo encendido todo el tiempo. Ser hallados por dignos del nuevo siglo. Muchas personas que están confiando en estas obras religiosas no van a ser halladas por dignas de la resurrección, porque eso es carne y no hereda el reino de Dios. Está fuerte. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Esto es ser espiritual. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, nosotros estamos viviendo desde hace casi 1 año en México en medio de una pandemia que ha tenido efectos no solamente en la salud, en muchos muertos, sino en la economía. Y dice la palabra, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es ser espiritual. Una persona espiritual no está atenta a las cosas que se ven,
Si tú pones tu mirada en las cosas que se ven, lo que va a producir en ti es queja, desasosiego, aflicción, incredulidad, temor. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y cuáles son las que no se ven? Las promesas que están en la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, yo quiero decirte nuevamente, si el Espíritu Santo te ha traído hasta aquí el día de hoy, es porque en el lugar en donde estás es el mejor lugar en donde puedes tú estar. Aunque tú veas a tu alrededor y digas, pero es que no hay trabajos, pero es que no sé qué, y te quejes como los israelitas ahí en Refidim, y porque no había agua, porque no la podían ver. Ellos miraban lo que se veía, pero no veían lo que no se veía. Si el Espíritu de Dios te trajo aquí y te dijo, acampa aquí, es porque es lo mejor que hay para ti. Así es que sé espiritual y no apagues al Espíritu. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que ves con tus ojos, el dinero, casas, autos, todo eso es temporal. Tú puedes decir, Dios, es que mira qué hermoso, tengo un excelente trabajo ahorita. Sí, ahorita, es temporal, es temporal. Un trabajo es temporal. Hay muchas personas que aman más a su trabajo que a su esposa. ¡Qué tontería! Si es temporal. Aman más a su trabajo que a Dios, y el trabajo es temporal. La casa es temporal. Este cuerpo es temporal. Las joyas son temporales. Así es que cuando tú pones atención en las cosas que se ven, todo eso va a pasar, se va a ir. Va a llegar el momento en ese trabajo en donde tú estás, que es un trabajo excelente. Va a llegar el momento en que te van a votar o te vas a ir. Se va a acabar. Va a terminar. ¿Qué vas a hacer después? ¿Has preparado algo para después? ¿Sabes cuál es tu vida? ¿Sabes qué es tu vida sin trabajo? ¿Sabes para qué sirve tu vida sin trabajo? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Así es que cuando tú pones tu mirada en la palabra de Dios, cuando tú pones tu mirada en la bendición que Dios tiene para ti, en sus promesas, cuando tú pones tu mirada en aquellas cosas que aún no se pueden ver, entonces tú estás apuntando hacia lo eterno. Tú estás apuntando a ser tenido por digno del nuevo siglo. Tú estás apuntando a ser tenido por digno de la resurrección, a ser un hijo de resurrección. Yo les estoy hablando a personas que han creído en Cristo Jesús. Esas personas que han creído en Cristo Jesús y que han recibido al Espíritu de Dios en ustedes, no anden en las cosas de la carne, porque los van a dejar fuera. Anden en el Espíritu, que los puede meter de lleno en esta resurrección que nosotros estamos creyendo y que estamos esperando de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda idea, dile al Señor, toda idea contraria a tu espíritu, toda obra religiosa, Señor, yo me arrepiento de toda obra religiosa. Yo me arrepiento de toda obra de la carne intentando apantallar a los demás o apantallarte a ti. Señor, yo no necesito la admiración de la gente, ni necesito la admiración del pastor. Yo lo que necesito, Señor, es vivir una vida espiritual, una vida en el Espíritu, para ser hallado por digno, de la resurrección, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que esta palabra quede impregnada, que esta palabra quede allí escrita, grabada en lo profundo del corazón de cada persona. De tal manera, Señor, que tengan su mirada en las cosas que no se ven,
en vez de estar apuntando hacia lo que sí se ve. Que nuestras oraciones que levantamos, Señor, sean oraciones que apunten a lo eterno y no a lo temporal. Mi oración, Señor, es que tu Espíritu Santo pueda dirigir a cada persona de Alcance y Gracia Sin Fronteras en la gracia de Jesús, y que puedan disfrutar y que puedan gozar de todos los beneficios que Cristo Jesús ya ganó para nosotros. Señor Jesús, tú no fuiste a la cruz para que nosotros hoy día sufriéramos. No fuiste a la cruz para que hoy día nosotros estuviéramos padeciendo por nuestros errores y nuestros pecados. Tú llevaste nuestros pecados y llevaste la maldición de ellos y fuiste castigado por ellos para que nosotros ya no sufriéramos el castigo ni consecuencias de ellos. Yo te pido, Padre, que toda esta congregación sea una congregación gozosa, una congregación alegre, una congregación que disfruta los beneficios en vez de padecer las circunstancias de este mundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Bendigo a todos los que nos están viendo. Los bendigo en el nombre. Espíritu Santo, tócalos ahora, allí en donde están. Tócalos, tócalos en el nombre de Jesús. Que puedan ver todos tus beneficios, que puedan ver todas tus maravillas que has tenido con ellos. En el nombre de Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor Jesucristo, porque ese sacrificio es el único válido, el único que nos mete en esta gracia, el único que nos da vida eterna. No, mis sacrificios no sirven para nada. Ni una ofrenda sacrificial, ni hacer cosas sacrificiales me va a meter en la vida eterna, sino tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Viviré, no moriré, el poder de resurrección hoy vive en mí, y libre soy en ti, Jesús. Viviré, no moriré, te exaltaré, declararé por tu palabra.
palabra, sano soy en ti, Jesús. Oramos por las personas que están enfermas, oramos por personas que están con estos problemas hoy día de COVID-19. Oramos por ellos, sobre todo por aquellos que no tienen fe o que no conocen la salvación que hay en Cristo Jesús. Por nuestra oración clamamos al Señor por sanidad para todos ellos, por milagros extraordinarios en sus vidas. Pero para ti que ya conoces al Señor Jesús, yo te digo que tu fe no falte, que tu fe sea incrementada. Tú eres sano por la palabra de Dios, tú eres sanado porque el Señor dice que tú eres sano. Por las llagas de Jesús tú has sido sanado. Tú cree en el Señor Jesucristo y traerá salvación para ti y para toda tu casa. Que tu fe no falte. Aprende a vencer por la fe. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro. Tú tienes que aprender a vencer por la fe. Gracias, Señor, yo te doy por todos tus beneficios que tú tienes para nosotros. Y yo te pido que toda esta congregación aprenda a vivir por fe en el Espíritu. Muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Que nuestra fe sea incrementada, sea fortalecida, para que sepamos todo lo que ya Dios nos ha dado a través de Jesús y lo tomemos, porque nuestra fe es grande. Dice la palabra que con nuestra fe es que vamos a vencer. En el nombre de Jesús seas más que vencedor siempre. Seas bendecido. Amén. Así es que nos despedimos todos. Bye bye. Que Dios les bendiga a todos. Bye bye. Dios les bendiga, chao.